Bueno, pues en este caso particular vamos a trabajar las relaciones de producción que propiamente se adaptan a algún tópico de física en específico. En este caso, pues vamos a trabajar los circuitos y ciertas relaciones fundamentales que se pueden partir para estos. Cabe hacer mención que vamos a trabajar inicialmente con los circuitos de resistencia, que bueno, no incluyen otro aspecto más, reiterando esa parte más que simple y sencillamente resistencias. De ahí, pues, propiamente diría su nombre, circuitos de resistencia. Cabe hacer mención que igualmente hay otras relaciones tipológicas que se le relacionan al concepto de circuito de resistencia, pero más adelante vamos a entrar más en esto, o si no, en otro video próximo iremos trabajando respecto al mismo. Pero podemos calificar que cada una de estas resistencias se le puede postular como una terminal propiamente del circuito. Y bueno, en este caso particular, como mencioné, vamos a trabajar más o menos todos estos circuitos de resistencia y pues fundamentalmente vamos a postularnos o enmarcarnos en los que serían los circuitos mixtos. Pero bueno, para iniciar antes con lo que es un circuito mixto, pues vamos a entender o a comprender qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo. Aquí tenemos una pizarra y pues propiamente vamos a trabajar algunos ejercicios respecto al mismo tema, ¿no? Y pues en este caso particular, como lo mencioné, los circuitos mixtos son propiamente un producto, como el nombre lo menciona, mixto, entre lo que es un circuito en serie y lo que es un circuito en paralelo. O sea, una combinación entre circuitos en serie y en paralelo. Obviamente estos son los más comunes por la misma relación de combinatoria. Cuando, por ejemplo, ustedes en sus salones, en su escuela, etc., les dicen hagan equipos mixtos. Y pues habitualmente cuando se refieren a esto, quieren decir equipos mixtos entre mujeres y hombres. Entonces se da esta combinación y simplemente se les postula como equipos mixtos, una combinación entre estos. Lo mismo podemos referir en los circuitos cuando mencionamos o hablamos de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Un circuito mixto es la combinación entre estos dos. Y bueno, como mencioné, hay que comprender primero qué es un circuito en serie y uno en paralelo. Vamos a ver dos ejemplos donde primeramente va a haber un circuito en serie, luego otro en paralelo y finalmente vamos a analizar y a resolver un problema donde se haga una combinatoria entre los dos, o sea, un circuito mixto. Y pues vamos a ver primero los circuitos en serie. Y aquí justamente se ejemplifica con esta imagen y creo que la tomé para proyectar más o menos cuál es la relación. A grandes rasgos podemos ver aquí que los circuitos en serie, desde la propia fuente de poder, siguen un único camino para la corriente. Y eso se indica propiamente con las flechas. O sea, suponiendo que este foquito de aquí llega a fallar, este foco de acá ya no va a prender por el hecho de que simplemente sigue un único camino para la corriente. Entonces, esto es muy común verlo en las series de navideñas, habitualmente funcionan en serie. Si falla un foquito, eventualmente fallan los subsecuentes a este, pero esto no quiere decir que todos los foquitos se hayan fundido, sino que simplemente falló uno. Y esto se proyecta mucho en los circuitos en serie. Me ha tocado ver más comúnmente a mí, esto lo ponen mucho en ejemplo en series navideñas, pero a mí me ha tocado ver más que las series navideñas funcionan con paralelos. Pero eso lo vamos a ver después. Inicialmente hay que comprender esta parte de cómo funcionan los circuitos en serie. Simplemente siguen un único camino para la corriente y eventualmente si hay un fallo dentro de las terminales, las otras terminales subsecuentes a esta terminal que falló no van a funcionar. Y esto es reiterando esa parte porque simple y sencillamente la corriente sigue un único camino y cómo se relacionan cada una de las terminales o cada uno de los positivo y negativo de nuestras terminales. Pues simplemente el valor de entrada de corriente se une con el de salida de la otra terminal y así de forma subsecuente. El de salida, vamos a ejemplificarlo aquí, suponiendo que este es el positivo y este es el negativo de la corriente. Aquí tenemos otro, vamos a dibujarlo con el borrador. No. Vamos a dibujar aquí otro positivo, otro negativo, otro positivo y otro negativo. Esta va a ser una de las conexiones y supongamos que funciona de la siguiente manera. El positivo se va a unir con el negativo y así de forma subsecuente. El negativo se une con el positivo y así. Algo así funcionan los que están en serie. ¿Por qué? Porque reiterando esa parte siguen un único camino. Entonces, simple y sencillamente, por el hecho de que siguen un único camino, pues así es la formación de las entradas. El de entrada con el de salida, el de entrada con el de salida, el de entrada con el de salida y así. Simplemente se sigue un único camino para la corriente. Y bueno, ya para ser más breves, finalmente para los que están en paralelo, aquí esto no sucede así. No hay un único camino para la corriente, sino que se distorsiona según las terminales o se distribuye según las terminales. Más bien no se distorsiona, sino que se distribuye. Tal vez utilicé el término incorrecto, pero bueno, así es una distribución general de la corriente y esto quiere decir que pues la distribución es de forma indistinta. Podemos imaginar esto como que, por ejemplo, tenemos aquí un tambo con agua y aquí tiene dos tuberías
y pues este es su agua, supongamos que el agua es toda la corriente que tenemos y pues por acá hay energía y por acá hay otra liberación de energía. O podemos funcionar que este es agua, aquí hay una salida de agua y aquí hay otra salida de agua. Suponiendo que este tubo falla y ya no sirve, o sea, de un día para otro, pues este tubo nos falló y ya no sirvió. Ay, corre todo el tinaco. Pero bueno, suponiendo eso, que ya no nos sirve, el funcionamiento de esta de aquí no se va a ver afectada, o sea, esta salida de agua no se va a ver afectada por el simple hecho de que falló la de acá, pero esta no depende de esta. Y es algo que caracteriza principalmente a los circuitos que están en paralelo. Y bueno, habitualmente son los que podemos visualizar o más comunes o los que podemos ver en nuestras casas con las instalaciones de luz. Por ejemplo, si un foco en su instalación de luz de su casa falla, no fallan el resto de los que tienen en su casa, por el simple hecho de que están funcionando con circuitos en paralelo. Y aquí pues se caracteriza principalmente por eso que mencioné, de que el funcionamiento de uno no afecta al de otro. Y aquí cómo funciona la conexión que hay entre las terminales. Simple y sencillamente funciona de la siguiente manera: positivo se une con positivo, negativo con negativo, positivo con positivo y negativo con negativo. Y así es como se da la relación de conexión. Y bueno, eventualmente si por ejemplo esta terminal de aquí falla, la conexión sigue igual, o sea, suponiendo que tenemos un foco aquí y un foco acá, en cualquiera de los dos lados, no se va a ver afectado el funcionamiento uno del otro. Y bueno, pues teniendo más o menos claro cuáles son los que son en circuito, bueno, cuáles son los que son en paralelo, perdón, y los que son en serie, pues vamos a observar ahora directamente qué es lo que sucede con los circuitos ya propiamente visualizados. Y bueno, vamos a ver aquí algunos problemas que yo ya tenía guardados con anterioridad. Y vamos a iniciar con este, que nos dice lo siguiente. Un resistor de 5 ohms está conectado en paralelo con uno de 10 ohms. Y bueno, acaba de hacer mención que los ohms son la unidad de medida del Sistema Internacional para las Resistencias. Entonces, a partir de aquí ya podemos ir administrando datos. Así que vamos a ver si copio esto y déjenme ver si se puede pegar aquí mi pizarra. Si no se puede, pues ahorita vemos otra forma. Pero bueno, obviamente sí se pudo, pero aquí tenemos los siguientes datos, ¿no? Este, y antes de que se me dé la distribución por acá, tenemos lo que mencioné. Un resistor de 5 ohms está conectado en paralelo a uno de 10 ohms y una fuente FEM de 100 voltios. ¿Cuál es la resistencia efectiva y cuál es la corriente total suministrada? Aquí hay que comprender e interpretar propiamente el problema. Y ahorita voy a dibujar el diagrama. Y pues en este caso, como se mencionó, ya tenemos algunos datos. Inicialmente vamos a partir de eso, de nuestros datos. Ya me mencionaron aquí por lo menos o fundamentalmente los datos principales. Principalmente pues ya me dijeron aquí que hay dos resistencias, o sea, hay dos terminales. Entonces podemos ponerle como R1 igual a, y ya me están diciendo que son 5 ohms. Voy a copiar el símbolo y pues vamos a proyectarlo por aquí. Y bueno, aquí tenemos nuestra primera resistencia, nuestra R1. Y bueno, vamos a ahora proyectar nuestra R2. Y bueno, ¿cuál es la cantidad de ohms que tiene? Pues se menciona que tiene 10, o sea que tiene el doble. Y otro dato importante, se menciona que tenemos ya nuestro voltaje total, que son 100 voltios. Y bueno, ese dato igualmente lo vamos a tomar. Y aquí lo vamos a trabajar como V para referir al voltaje. Y pues se mencionó que son 10 volts, así que lo vamos a dejar así. Y después de todo esto, ¿qué se hace? Ya tenemos nuestros datos, que son estos. Ahora vamos a hacer el diagrama para que puedan comprender un poquito mejor de qué es lo que vamos a dibujarlo. Se menciona que tenemos una fuente. Habitualmente las fuentes de suministrado de corriente se dibujan de la siguiente manera. Esta es como que su simbología. Luego se menciona que están en paralelo. Y bueno, aquí no me coloqué una imagen, pero vamos a hacer un diagrama súper rápido de cómo se proyecta. Cuando nosotros tenemos uno en serie, por ejemplo, las terminales, estas son resistencias. Bueno, a ver, déjenme dibujarlas. Las terminales son continuas. O sea, por ejemplo, en este caso, pues, este es un circuito que se postula como en serie. Igualmente se menciona que hay una sola dirección para la corriente y bueno, podemos igual dibujarlo aquí. Y esta de aquí es mi fuente. Vamos a ponerle el V de volts. Y bueno, ¿cuál sería el otro? Este va a ser en paralelo. Aquí vamos a dibujar nuestra resistencia. Aquí vamos a dibujar otra resistencia.
Y bueno, aquí es como la principal característica por la cual ustedes pueden definir cuáles son los que son en serie y cuáles son los que son en paralelo por el propio diagrama que se tiene. Igualmente muchas veces lo indican las flechitas, cuál es la dirección que se tiene. Si cambia la dirección de corriente, esto quiere decir que pues estamos hablando de un circuito en paralelo. Si no cambia, hablamos de un circuito en serie. Y bueno, esto es lo que caracteriza principalmente estos dos sectores. Sí, pero pues esto no se indica siempre, esto de las flechitas no se indica siempre. Va a haber casos en los cuales pues no van a encontrar estos indicativos de la indicación de las flechitas, de la corriente. Entonces, en mi caso, pues yo lo que les sugiero es que pues vean cuándo es cuando se da una partición. O sea, no hay un solo camino para la corriente, sino que aquí hay un corrompimiento. Pero esto lo vamos a ver más adelante, ya cuando veamos un poco más circuitos en serie, perdón, mixtos, y pues eso lo iremos analizando poco a poco. Después de esto vamos a terminar el dibujo que ya estábamos enseñando por aquí. Y aquí tenemos ya las dos conexiones que están por aquí. Aquí podemos ponerle o podemos ya hacer la referencia de que este es mi R1 y de aquí este es mi R2 y aquí está el voltaje de mi fuente principal, ¿no? Y este sería teóricamente mi diagrama. Y aquí les coloqué las fórmulas principales que vamos a utilizar. En este caso, pues estas son las fórmulas que referencian a nuestros circuitos en serie y aquí las que referencian a nuestros circuitos en paralelo. Ahorita me interesan estas que son en paralelo. Aquí se menciona que el voltaje es constante porque el voltaje total es igual al voltaje 1 y esto es igual al voltaje 2 y esto es igual respectivamente al voltaje con subíndice n, o sea que el voltaje es el mismo para todas las terminales, aquí no cambia nada. Algo similar a lo que se referencia aquí con los circuitos en serie pero con intensidad, aquí la intensidad es constante, en este caso pues el voltaje es constante. La intensidad total es la sumatoria de todas las intensidades y finalmente nuestra resistencia total es recíproca, ¿no? Pero bueno, esto ahorita lo iremos viendo y pues finalmente es la ley de Ohm, que es intensidad es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué me está pidiendo? ¿Cuál es la resistencia efectiva y cuál es la corriente total suministrada? Entonces aquí ya tenemos dos principales dudas. Primero la resistencia efectiva y luego ya nos pregunta cuál es cuál es la intensidad, ¿no? La intensidad total. Entonces, primero tengo que calcular la resistencia total y luego la intensidad total. Pero bueno, eso ahorita lo iremos checando. Primeramente vamos a calcular la intensidad, pero partiendo de la resistencia. Entonces, esto significa que primero tengo que calcular la resistencia total. ¿Y cómo la vamos a calcular? Ahorita vamos a checar que simple y sencillamente se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a bajar un poquito el tamaño de esto. Vamos a dejarlo aquí por 11, está bien así. ¿Y cómo calculo esto? Nos dice, y como lo mencioné, es como recíproco esto, entonces tenemos que 1 entre RT o la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1. ¿Cuál es nuestra resistencia 1? 5 ohms. Entonces 1 entre 5 ohms más la R2, que es 1 entre, en este caso pues se menciona que son 10 ohms. Y ya, hasta este caso pues ya tengo lo principal, ¿no? Y aquí ahorita voy a sacar una calculadora. Habitualmente lo que he visto que hacen muchos es que, ok, pues vamos a dividir 1 entre 5 y eso lo vamos a poner como ohms. Y luego vamos a calcular 1 entre 10 y eso lo vamos a poner como ohms. Es algo viable, o sea, no lo niego. Para este caso particular que pues son fracciones exactas. Por ejemplo, ahorita ya directamente yo puedo poner 0.2 ohms más 0.1 ohms, porque es lo que les da la calculadora. Y esto no lo voy a negar, o sea, esto es súper simple. Y esto es mi R total. Luego ponemos que 1 entre R total. Ahí no se entendió muy bien mi R, pero bueno. 0.2 más 0.1, obviamente esto es 0.3 ohms. Y bueno, obviamente esto ya referenciado quedaría como... Esto lo podemos poner en fracción. Por ejemplo, yo lo pondré en fracción, personalmente es lo que yo haría. 3 entre 10 ohms, lo mismo que pues 1 entre 10, pues 3 entre 10, ¿no? Y este es igual a 1 entre RT. Para, como podemos aplicar aquí recíproco, simplemente invertimos el 3 y el 10 y quedaría como 10 entre 3 para poder obtener la resistencia total. Esto quiere decir que resistencia total es igual a 10 entre 3 ohms. Y bueno,
reiterando esta parte, esto ustedes lo pueden hacer así, calculando, o sea, dividiendo la fracción y así, sumarlo y luego hacer todo esto respectivamente, ¿no? 3 entre 10 igualmente lo pueden hacer, que les va a salir 0.3, que es lo que yo hice aquí. Pero bueno, igual, por ejemplo, otra forma de hacer esto, más allá de hacer lo que yo hice con las fracciones, es lo siguiente. Y bueno, vamos a hacer lo que les mencioné por aquí, que es multiplicar R de T o simplemente hacer lo siguiente. Resistencia total es igual a 1 entre esto de aquí, que es 0.3 ohms. Y pues en este caso pues vamos a ponerlo así, 0.3 y todo esto que son ohms. Y bueno, teóricamente pues va a salir algo similar a lo que tenemos aquí y esto obviamente lo pueden calcular ustedes. Entonces mi resistencia total va a ser igual. Y bueno, esto obviamente tiene sus propios cálculos y yo les dije, esta es una forma de realizarlo. Mi forma o la que yo siempre aplico es hacer una suma de fracciones, no precisamente hacer todo esto que hicimos, que es hacer directamente la división. En mi caso, pues es lo que voy a hacer. Vamos a hacer una suma de un quinto este, más una décima, ¿no? Y bueno, para este caso vamos a hacerla por aquí. Un quinto de ohms más 1 entre 10 ohms. Esto es igual a, y bueno, en las sumas de fracciones se multiplica así y se van sumando. Entonces, 1 por 10 ohms, eso es 10 ohms más, y ahora de forma inversa, 5 ohms por 1 son 5 ohms, y luego dividido entre 5 por 10 ohms, que son 50 ohms cuadrados. Luego esto es igual a 10 ohms más 5 ohms son 15 ohms entre 50 ohms cuadrados. Y bueno, el ohm lo cancelo con el ohm cuadrado y esto es igual a... Y esta fracción se puede simplificar. Vamos a hacerlo un poquito más acá abajo. Y bueno, teóricamente aquí ya cancelé el cuadrado con el ohm y esto lo puedo dividir los dos lados entre 5. Me quedará algo así como 3 entre 10 ohms. Y es justamente lo que yo les mencioné que me sale aquí, 3 entre 10 ohms. Y es justamente lo que ustedes pueden derivar de todo esto. Y bueno, finalmente ya sin más dilación vamos a hacer el cálculo. Ustedes van a tener su calculadora. Yo en mi caso pues tengo aquí esta que es virtual. A hacer la proyección que es 10 entre 3. Primero vamos a hacerla de aquí abajo. 10 entre 3 igual a, y bueno, aquí me aparece directamente que es 10 entre 3, fraccionario. Le vamos aquí a dar a fact y otra vez fact. Y aquí estaría el valor teóricamente que es 3, punto 33333, o sea, 3.3 periódico. Y bueno, este va a ser el cálculo teóricamente para ese valor, así que vamos a asignárselo. 3.3 periódico, así se coloca, ohms. ¿Y qué quiere decir esto de periódico? Que se va a repetir muchas veces 3 hasta el infinito. Y bueno, la otra forma que yo les mencioné era esta. Vamos a ver cómo el cálculo es práctico literalmente el mismo. 1 entre 0,3, este es igual a 10 entre 3. Le damos otra vez aquí a fact, y lo mismo. El valor es el mismo, o sea, se obtienen las mismas valoraciones y por lo menos esta teóricamente será mi resistencia total. Ahora vamos a ver finalmente el último cálculo, que es partiendo de la intensidad, que es lo que se obtiene. Intensidad es igual a voltaje, intensidad total es igual a voltaje total entre resistencia total. Ya tenemos teóricamente estos dos datos. Tenemos que nuestro voltaje total es igual a, aquí se menciona que son 100 volts. Entonces vamos a ser el que vamos a utilizar, 100 volts. Y se menciona que nuestra resistencia total es igual a 3.3 periódico ohms. Y bueno, entonces finalmente vamos a hacer este pequeño cálculo que sería 100 volts entre 3.3 periódico ohms. Bueno, vamos aquí a sacar nuevamente la calculadora para ver más o menos cuáles son los valores que obtenemos. Que va a ser mención que, reiterando esta parte, como son periódicos, pues inicialmente no vamos a tener un valor exacto. Puedes colocar el valor periódico, pero pues para nuestro caso vamos a utilizar solo 3 decimales, o sea, 3 treces. Entonces vamos a colocarlo así. 100 entre 3,333. Voy a utilizar 4
Vamos a dar igual y es justamente el valor que se obtiene. 30,00003. Muy posiblemente este 3 vaya a ser periódico, pero vamos a dejarlo así, como 30,003 con esos valores. Entonces vamos a asignarlo así y déjenme ver aquí el plumón sería algo así. 30,00003. ¿Y cuál es la unidad de medida para la intensidad de algún circuito o de algún tipo de corriente? Los amperes. Unidad la- en el sistema internacional, entonces vamos a colocar esto y teóricamente este es mi resultado final, 30,0003 amperes. En este caso pues vamos a trabajar el mismo, pero como se menciona aquí, se está trabajando en serie, ¿no? Y vamos a leer el pequeño problemita por aquí, lo copiamos, lo pegamos, y vamos a ver de qué se trata ¿no? Dice, un resistor de 12,4 ohms está conectado en serie con uno de 12,5 ohms y tiene un voltaje total de 20 volts. ¿Cuál es la corriente total suministrada? Igualmente vamos a incorporar los datos principales, en este caso pues simplemente me dan lo mismo, solo que en este caso particular pues ya no estamos hablando en paralelo, sino que estamos hablando en serie, como se menciona aquí. Nuestra resistencia 1 tiene el valor de 12,4 ohms. Vamos a copiar aquí la señalización del ohm. Y bueno, control V estaría. Y vamos a poner el otro caso de la segunda resistencia. La resistencia 2, aquí se menciona que en vez de ser 12,4 es 12,5 ohms. Y bueno, finalmente pues vamos a agarrar la parte de nuestro queridísimo voltaje. Y bueno, aquí igualmente pues uno analógicamente puede deducir que este es el voltaje total que va a tener nuestra relación completa, ¿no? Voltaje es igual a 20 volts. Y bueno, hasta este caso ya estaría como que lo principal, nuestros datos. Igualmente, como lo mencioné con anterioridad, o sea, la fórmula ya no la vamos a incorporar porque pues prácticamente literalmente aquí ya está, no hay necesidad de incorporarla. Y bueno, poco más, ¿no? Aquí ya tenemos igualmente la ley de Ohm, que bueno, es esta intensidad es igual a voltaje entre resistencia, que nos va a servir más adelante, ¿no? Porque aquí se menciona cuál es la corriente total suministrada. Entonces vamos aquí a hacer nuestro pequeño diagrama nuevamente. Y pues ya nuestras dos resistencias. Vamos a ponerle aquí que este es mi R1. Ahí no se ve. Vamos a cambiar igualmente el tamaño de este lapicito de aquí. Porque pues no se ve muy bien. Tenemos que este es R1 y este de aquí es R2, ¿no? Y ya tenemos los dos valores para R1 y para R2. Vamos a ver nuestras fórmulas. ¿Qué dice aquí? Que los circuitos en serie tienen la misma intensidad para todas las terminales, que el voltaje es igual a la suma de todo el voltaje. Y bueno, ya tenemos aquí de hecho el voltaje total. Vamos a ponerle aquí la T de que es voltaje total. Y bueno, finalmente tenemos que la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Entonces, si se dan cuenta aquí es un poquito más sencillo. Resistencia total es igual a R1 más R2. En este caso particular, pues tenemos solo dos resistencias. Igualmente, cuando ustedes trabajan en mixto, pues las resistencias se ponen un poquito más complejas. Vamos a poner ahora que la resistencia total es igual a, aplicamos ya la sustitución, R1 es igual a 12,4 ohms, entonces vamos a colocarlo así, 12,4 ohms, más la resistencia 2 que es 12,5 ohms. Y bueno, aquí vamos a sacar nuevamente nuestra calculadora, aunque si nos damos cuenta es una suma sencilla, creo que da 24,9, pero bueno, vamos a utilizarla de todas formas para no despegarnos de los métodos. Entonces, colocamos igualmente la pantallita que nos da visualización a los problemas, pero bueno, igualmente pues, vamos a ir escribiendo desde aquí. A ver, esperen, con esta, ok, ok, ya. Este es 12,4 más el otro valor que es 12,5. Como mencioné, pues es 20. Bueno, a ver, me lo puse en fracción. Vamos a ver el otro factor, aquí está. 24,9, como lo mencioné. Así de simple y sencilla es la sumatoria, 24,9. Entonces va a ser lo que vamos a asignar. Por el total es igual a 24,9 ohms. Y bueno, esta teóricamente ya es mi resistencia total. Como yo lo mencioné en algún momento, esto es como que muchísimo más sencillo de comprender y entender porque pues simplemente no se da la valoración recíproca que se da en el paralelo. Y bueno, eso simplemente es la resistencia total que ya tenemos y pues finalmente es el cálculo que pues es muchísimo más sencillo. Intensidad total, el mismo, es igual a voltaje total entre mi resistencia total.
Entonces, ya la sustitución de esta última relación es la siguiente. Tenemos que nuestro voltaje total son 20 volts. Entonces, vamos a colocarlo aquí. 20 volts. Divido entre mi resistencia total, que son 24.9, ¿no? Lo que vamos a colocar. 24.9 ohms. Y bueno, ¿qué es lo que dice nuestra calculadora? Que el valor para este caso particular es el siguiente. 20 entre 24.9 igual a, le damos a igual aquí esta parte de facts para que me la cambie a lo que me importa, ¿no? Y es 0. Vamos a colocar alrededor de 5, así que pues vamos a dejar como 0.80321 y es lo que vamos a colocar por aquí, que es la unidad de medida en el sistema internacional para nuestra intensidad eléctrica. Y bueno, hasta este punto ya puedo concluir con el video. Ya coloqué lo que son datos, fórmula, sustitución y solución, que finalmente pues ya concluimos que es esta, la que se está designando por aquí. Y bueno, finalmente pues cabe hacer mención que esta sería la intensidad total de todo mi circuito. Y pues hasta este punto ya trabajamos en lo que son circuitos en serie y circuitos en paralelo. Y en un próximo video vamos a observar y analizar lo que es un circuito mixto ya, a priori, ¿no? Para poder ver cuál es la relación en los circuitos en los cuales se unifican los dos conceptos. Y vamos a ver ahora sí uno que es un poquito más complejo y pesadito. Y bueno, eso es todo y muchas gracias.